¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Con retrasos y fallos en logística inició finalmente la campaña de vacunación masiva a personas adultas mayores en el país. Ayer se aplicaron más de 87,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y hoy se reanudaron los envíos de Pfizer con más de 400,000 dosis. ¿Podrá el gobierno de México cumplir su promesa de vacunar a más de 15 millones de adultos mayores en solo 60 días? Veremos qué piensa la mesa. Y en el Congreso de la Ciudad de México avanza una iniciativa de un diputado de Morena que busca promover el derecho a una vida digna y con ello también el acceso a una muerte digna, la eutanasia. ¿Sigue siendo un tema que causa divisiones o ya hay consenso al respecto? Escucharemos los contrapuntos de las y los panelistas de esta noche. Y Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, volvió a hacer historia al ser el primer hombre en haber enfrentado 2 juicios políticos por su trabajo como presidente de Estados Unidos y el primero también en haberla librado 2 veces. El expresidente fue absuelto gracias al voto de 43 senadores republicanos y Trump festejó diciendo que su movimiento solamente acaba de empezar. ¿Qué sigue para el empresario? ¿Será la oposición al gobierno del demócrata Joe Biden? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Hoy llegaron a México 500,000 de vacunas de Pfizer con las que se podrá completar el cuadro de vacunación del personal médico de nuestro país. Además, siguió la aplicación de la vacuna AstraZeneca, la que llegó de la India, en más de 300 municipios, hoy ya sin retrasos y con mejoras en la logística. Veamos el contexto. Con la promesa de generar soluciones para agilizar la vacunación y el reconocimiento de que la jornada no fue con la fineza y celeridad que se quisiera, arrancó el primer día de aplicación masiva de inmunizaciones. Según los conteos preliminares, se aplicaron 87,472 dosis de las 860,000 recibidas este domingo desde la India. Las personas mayores de 60 años recibieron la inmunización en 539 centros de salud ubicados en 144 municipios, aunque inicialmente estaba previsto que habría 1,073 centros de vacunación en 333 municipios del país. Se informó que tras revisar las entidades con la red de frío y el personal local disponible, se conciliaron 921 puntos de aplicación en 319 municipios. La campaña inició en 30 entidades debido a las bajas temperaturas. Tamaulipas y Nuevo León iniciarán el miércoles. Las autoridades federales informaron que los municipios fueron seleccionados por sus condiciones de pobreza extrema y o por ser de difícil acceso, ubicadas en áreas rurales o remotas. Explicaron que si las dosis disponibles se aplicaran en áreas urbanas, el impacto de la estrategia sería prácticamente nulo y que al hacerlo en zonas rurales y más alejadas, en 1 o 2 semanas podrán vacunar prácticamente a todas las personas mayores de 60 años. Tanto en la capital del país como en el resto de las entidades, se reportó que la ciudadanía hizo filas de hasta 7 horas y en algunos casos las vacunaciones arrancaron hasta 2 horas después de lo previsto. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, las atribuyó a un retraso del personal vacunador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también reconoció el retraso e informó que hoy hubo un mejor orden. Punto y contrapunto. Noche de martes, como cada martes y jueves, hoy nos acompaña Ana Villagrán, ya la conoces, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bien, buenas noches, gracias, Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Hoy nos acompaña Pablo Marín, él es analista político y activista y seguro lo has visto en redes sociales. ¿Cómo estás? Todo muy bien, saludos a todas. Bienvenido. Montserrat Ruiz Páez, diputada por Morena en el Congreso del Estado de México. ¿Cómo estás, Montserrat? No estoy escuchando. Ahí está. No te escuchaba el audio, pero ya te escuché. Gracias por la invitación. Ahorita recuperamos bien la conversación. Y nos acompaña hoy otra vez, regresa a la mesa, nuestra amiga Ana Montaño, feminista y activista también con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. A ver, me quedo contigo, empiezo contigo porque veía que tú estabas poniendo un poco de información sobre el tema del semáforo naranja, pero también evidentemente, como estás en una alcaldía, has visto también y sabes y conoces los planes de vacunación. En la Ciudad de México se han acelerado. Hoy veíamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues mostrar videos, mostrar fotografías, visitando ella algunos de estos centros en la Magdalena Contreras y en las otras alcaldías en donde inició la vacunación masiva, ya con mejoras, ¿no? Ya con sillas para la gente, con espacios, digamos, sin esta luz del sol que estaba muy, muy fuerte ayer, de la cual se quejaban algunas personas como Sergio Aguayo, entre otros temas. ¿Cómo ves este plan de vacunación que arranca ya masivamente en la ciudad, esta llegada de vacunas nuevas de Pfizer y demás? Pues creo que ha sido muy afortunado ya la puesta en marcha de este plan de vacunación a nivel nacional y particularmente en la Ciudad de México. Efectivamente, el día de ayer, que fue el primer día, pues hubo, como bien se ha sabido y las redes se han dado cuenta,
pues algunos temas, sobre todo logísticos. Yo lo que puedo decir desde pues también mi experiencia en la implementación de políticas públicas a nivel territorial es que pues difícilmente dentro de la planeación de las políticas pues considerar todos los temas. Entiendo que también todo el mundo estamos en una época pues atípica, ¿no? Donde incluso los mismos trabajadores del gobierno pues están en un esquema de guardias, no están completos, etcétera. Así que pues me parece, digamos, un poco lógico que haya habido, es decir, no es lo ideal, por supuesto, pero no, tampoco lo veo extraño que haya habido este tipo de fallas en el primer día. Lo que me parece que es muy importante del esquema en la ciudad es que hay esa posibilidad de mejora, que hay esa flexibilidad. Creo que además, pues como les decía, ¿no? Las políticas públicas no necesariamente son perfectas al momento de la implementación, al contrario, lo que tienen que hacer es ser flexibles, es que el gobierno tenga la capacidad de ya que están implementándose, poder generar los cambios y las mejoras necesarias. Y creo que eso ha estado sucediendo en la ciudad. Y me parece que también, bueno, pues ya sabemos que la oposición o la reacción, como también se le ha llamado, pues tiene siempre algo que criticar, lo cual pues llega a ser hasta cierto punto saludable, pero pues sí creo que el fondo y lo relevante del tema pues es que ya al día de hoy, por lo menos en la Ciudad de México, tenemos, según el último reporte de la jefa de gobierno, más de 54,000 personas vacunadas, ¿no? Y esto pues es por supuesto un enorme avance. Yo creo que quienes hemos estado en la calle o quienes hemos podido platicar con alguna de las personas que han tenido acceso a la vacuna, pues vemos que la reciben con mucha emoción, con mucha esperanza, y finalmente a mí me parece que eso es lo valioso de este momento, y que efectivamente pues se puede ir teniendo esa capacidad de mejora, y que bueno, también no ha habido tanta claridad de a quiénes o como la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Eso me parece que es algo que se estará definiendo, y bueno, a quienes han sido las primeras alcaldías pues les toca un poquito esta parte del ensayo y error, pero creo que de manera muy rápida, en un solo día se han mejorado las condiciones, y eso lo veo como positivo y como un gran acierto para la Ciudad de México. A ver, Ana, contrapunto, ¿cómo lo ves? Tú también la política de la ciudad la traes muy a pulso. Muchas gracias. Miren, estoy contenta de que el proceso de vacunación haya empezado. Definitivamente, más allá de todos los errores que observamos en la logística, que además fueron errores que anticipamos, es decir, tuvieron bastante tiempo para organizarse y para planearlo, como para que pues, es el sello de la Cuarta Transformación, lo hagan mal. Sin embargo, yo no coincido con mi tocaya, con Ana, que dice que es un gran avance. Más de 50,000 personas con todos los millones de ciudadanos y ciudadanas que somos en la capital, pues realmente no es un gran avance, es un muy pequeñito avance. Lo que ahorita pues tenemos que estar viendo es de qué manera se puede fortalecer esta estrategia. Muchas personas dijeron que sí brinca mucho el tema de que el presidente siga enfatizando esto de que se están aplicando primero las vacunas a las personas de la tercera edad de los municipios marginados, porque siempre reforzando la idea de que como son pobres, son una población que merece ser atendida primero, y por supuesto que tiene su lógica, claro que sí, qué bueno que estemos logrando atender a ese sector tan vulnerable. Sin embargo, no lo pueden marcar de alguna manera con una tendencia, como lo leemos mucho en Twitter, como con un feeling de resentimiento tan claro, como de que no, es que leí muchos tweets que ni voy a mencionar su nombre, de decir, es que qué bueno que están formados 4 horas debajo del sol y que es su primer acercamiento con el sector de salud pública. El tema es que la Cuarta Transformación tendría que estar, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN, en estar trabajando por cambiar esos esquemas, no por lograr que más mexicanos estén en la miseria o más mexicanos estén sufriendo esas condiciones. Qué bueno que ya se estén implementando mejoras para que la gente ya no esté debajo del sol. A mí se me hace un riesgo absoluto, yo lo dije en este programa, y se me hace muy malo que nuestros viejitos, ya después de estar ya casi 2 años guardados, ahorita tengan que estar expuestos de esta manera. Creo que tendrían que implementar, yo sí soy fan de las visitas a domicilio, de las citas, porque ahorita, ya termino con esto, ¿para qué sirvió el registro? Que estuvieron vueltos locos 3 días con la página que no lograban hacer y que no servía. ¿Para qué sirvió el registro si van a acabar con filas como si fuera un puesto de lotes? Bien. Pablo, no sé si estás en la Ciudad de México, pero sé que te mueves entre el Bajío y Monterrey también. Evidentemente, la vacunación no nada más empieza en la Ciudad de México, pero también ahora que llegaron estas de Pfizer para personal médico en el estado de Nuevo León. De hecho, aterrizaron en Nuevo León. ¿Cómo ves tú todo este tema de la vacunación? ¿Qué quieres destacar?
Me encanta que hablemos ahorita justamente de provincia y del resto de los municipios y de los estados. Justamente creo que, a ver, si bien es importante que en las zonas en donde vive la mayor cantidad de personas se empiece a vacunar, que por cierto no es parte de la estrategia en este momento, se está optando más bien por llevar las vacunas a zonas rurales, lo cual me parece un desacierto, pues necesitamos también, no solamente para las personas comunes y corrientes, sino los adultos mayores, sino también para el personal médico de los hospitales privados que todavía siguen sin poder acceder a la vacuna, ¿no? El día de ayer nos dieron un dato muy específico, 87,472 dosis se aplicaron, lo cual está muy bien, hay que aplaudirlo, qué bueno, pero si nos fuéramos a ese ritmo, tardaríamos 1,321 días, es decir, casi 4 años. Es absolutamente insuficiente. Creo que el gobierno necesita traer un plan mucho más robusto, o al menos plantear un plan que hasta este momento me parece muy inexistente, muy difuso, por lo menos para mí percibirlo, y ojalá que empecemos realmente a ver cabos un poquito más claros, porque yo sí creo que es infrahumano tener a las personas de adultos mayores haciendo filas en condiciones muy lamentables y con muchísimo riesgo además, ¿no? Entonces, ojalá que podamos hacer uso de la tecnología que hoy sí tenemos disponible para que estos registros que se hicieron realmente sirvan de algo y no solamente pues el primero que se forme, el primero que recibe y a ver cómo nos va, ¿no? Claro. Diputada, a ver, ¿coincides? Falta un diagnóstico o un plan de vacunación mucho más transparente. ¿Cómo lo ves? Porque en efecto, una de las quejas ha sido que ha habido de repente cambios también en este plan de vacunación, que de repente dicen que van a empezar por un lado. Lo que mencionaba Pablo también, por supuesto, el tema de que van a empezar en municipios marginados en lugar de municipios urbanos. ¿Cómo lo ves? Hola, ¿qué tal? Pues principalmente el tema de la estrategia que está haciendo el gobierno, yo creo que también atiende a la emergencia que estamos viviendo. No se puede elaborar un plan y seguirlo al pie de la letra porque estamos en una situación de emergencia. Las cosas cambian cada día, ¿no? Dependiendo de cómo nos comportemos los ciudadanos, de qué tanto acatemos las medidas o las recomendaciones sanitarias. Yo creo que es un atino completamente el plantear esta estrategia, porque bien lo dijo el subsecretario de Salud, ¿no? Que se empiece por los municipios o las comunidades más marginadas, atiende a que también se facilite los servicios de salud a estas personas. No es lo mismo encontrar un tanque o recargar un tanque de oxígeno en el centro de la Ciudad de México que en los municipios más rurales, donde ni siquiera hay un infra o algún establecimiento donde puedan irlo a llenar, ¿no? Hemos visto infinidad de historias que han vivido las familias en nuestro país, del viacrucis que representa ir a llenar un tanque de oxígeno, la cantidad de horas, y es obvio que no es lo mismo para quienes lo tienen allí a la vuelta de la esquina que para quienes tienen que viajar 1, 2, hasta 3 horas para poder trasladarse a estos sitios, ¿no? Yo creo que a eso atiende principalmente la estrategia de vacunación, de empezar por las zonas más marginadas, porque también no tienen acceso a un buen hospital o tienen que trasladarse durante un gran tiempo para poder llevar a sus pacientes o a sus familiares que se encuentran en un estado de gravedad. De verdad que el tema del COVID es algo muy lamentable, muy triste, muy doloroso para miles de familias en nuestro país, y esta estrategia atiende principalmente en apoyar a quienes están más vulnerables en esta contingencia. Yo creo que la vacuna va a llegar a todos, pero tenemos que actuar de la mejor manera para poder aminorar los daños, ¿no? O el impacto que se va a generar en la salud y en la vida y en el futuro de muchas familias. A ver, Ana, ¿coincides con esta? Ana Villagrán, ¿coincides? Porque hoy hay 2 Anas. ¿Coincides con esta lectura? Porque pues dice Montserrat el tema de por qué empiezan con los municipios marginados, que yo también lo había escuchado en la mañanera. Suena lógico, pero al mismo tiempo también pues veo los tweets de varias personas expertas en planes de vacunación, epidemiólogos, que dicen, oye, no, pero los contagios de COVID están más fuertes en los núcleos urbanos, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, etcétera. Ahí tendrían que empezar. Sí, no quiero decirlo así porque es un tema muy sensible y porque el propio Gatell justamente lo señaló en la mañanera. Es que ustedes quieren que vacunemos primero al sector económico
económicamente activo y pues sí, la verdad es que sí, tendríamos que estarnos preocupando justamente por aquellas personas que están más expuestas y pues hacerle pues un llamado de atención a nuestra compañera diputada, porque parece que pasó la pandemia debajo de una piedra, porque aquí en la ciudad, con todo respeto a los otros estados, que seguramente todas las ciudades del país atravesaron por algo así, el relleno de tanque de gas no está aquí a la vuelta de la esquina. Hubo muchas personas que siguen buscando oxígeno, es decir, el tema de estar clasificando por pobres, por ricos, por seguidores de López, por anti-López, el tema del COVID es equivocado. El COVID no distingue clase social, no distingue ideología política, el COVID te mata por igual. Entonces me parece que la estrategia sí está equivocada, sí tuvimos que haber empezado primero en las ciudades. De hecho, aquí mismo en la Ciudad de México, el que empezaran primero por Milpalta, por Coajimalpa, por Magdalena Contreras, dos de tres demarcaciones gobernadas por gobiernos de oposición y uno donde el PAN tiene gran alza en la votación, que es Magdalena Contreras. A nosotros nos suena más que es una estrategia donde el presidente le está recordando a su base como por qué fue bueno que él sea presidente, porque él siempre va a pensar primero en los pobres, y qué bueno que piense primero en los pobres, pero ahorita no solo los pobres se mueren de COVID, también la clase media, o sea, todos los mexicanos. Es un error estar clasificando socialmente la enfermedad. Bien, Montaño levantó la mano para contestarle a Villagrán. Adelante, Ana Montaño. Gracias. No, pues digo, me parece pues muy desconocedor de la situación en general. Digo, ahí quienes creo que claramente han estado haciendo uso político de manera muy fuerte con el tema de la vacunación, pues ha sido la oposición, ¿no? Simplemente, pues esta semana vimos el asunto de pues ya vincularlo con temas electorales que se hizo de manera completamente falsa relativo al alcalde de Miguel Hidalgo, y de manera continua, no nada más en este ejemplo, sino de manera continua, están vinculando a las personas como votantes. Lo único que se ha hecho, la clasificación que se ha hecho desde la Secretaría de Salud, es a partir de las edades y la vulnerabilidad que hay en esos sentidos. Por supuesto que igual pueden morir pobres que ricos, sin embargo, pues la gente con mayor recursos económicos pues tiene en general mejor acceso a las políticas de salud y pues a un montón de otros temas, ¿no? Efectivamente, lo que se hace es precisamente para que las personas más vulnerables estén vacunadas, porque el contagio se puede dar también entre pues personas trabajadoras y sus patrones, es decir, entre, digamos, clases sociales. Así que lo importante es que quienes tengan la protección de manera inicial, como lo ha explicado muchas veces tanto el subsecretario López-Gatell como el presidente, es pues porque son quienes tienen menor acceso a los servicios de salud, tanto de prevención como de atención de los asuntos de COVID. Y pues yo creo que en ese sentido, como ya lo explicaba la diputada también, pues es el tema, ¿no? Quienes han querido politizar y hacer correlaciones sobre si el electorado de Morena, digo, hubieran empezado al menos en la Ciudad de México por Iztapalapa, ¿no? Y no fue así, que aún así tienen condiciones de vulnerabilidad muy importantes, pero pues se priorizó el análisis que se hizo para los municipios prioritarios, y en este caso pues fueron Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras, así que creo que se cae completamente el argumento de la oposición. A ver, vi la mano de Pablo primero levantada y la de también Ana Villagrán, pero no me va a dar tiempo más que para Pablo, y después de la pausa regreso contigo, Villagrán. Adelante, Pablo. A ver, dos temas ahí muy claros. Creo que quien está lucrando en este momento con la pandemia es sin duda el presidente, y está el tema de los servidores de la nación, que nadie entendemos qué es lo que realmente están haciendo. Otro tema ha sido el que se haya elegido que los estados, durante un buen rato, las ciudades, los estados, no pudieran participar en la adquisición de vacunas, y los hospitales privados tampoco. Digo, estamos en un momento crítico en donde la gente se está muriendo, en donde los médicos están tomando decisiones muy críticas, muy difíciles entre si aceptan un paciente con más o menos probabilidades de sobrevivir y que los demás terminen muriendo en la calle. Pues estamos en un momento muy crítico, y querer dejar de sumar por temas políticos a posibles contendientes o contrincantes en las elecciones me parece muy preocupante. Déjenme hacer una pausa, regresamos para seguir hablando más de este tema si quieren, antes de pasar al segundo tema de esta noche, porque en comisiones del Congreso de la Ciudad de México se aprobó una iniciativa para garantizar el derecho a una muerte digna en la Constitución Federal. Se abre ahora sí la posibilidad de legislar la eutanasia en nuestro país. Regresamos con este punto y contrapunto y lo que nos dirán además nuestras panelistas y nuestro panelista este martes. No te vayas. Estamos de regreso
regreso en Punto y Contrapunto. Ya la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó un proyecto de reforma para que la muerte digna sea un derecho para todas y para todos en México. La iniciativa propone añadir al artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país un párrafo que garantice el derecho a una vida digna y, en consecuencia, a una muerte digna. Presentada por el diputado de Morena, Ricardo Fuentes, la iniciativa apunta que hasta ahora las propuestas que se han presentado para permitir la eutanasia a nivel federal y que permanecen en la congeladora no han prosperado porque el derecho a una muerte digna no es constitucional. La Constitución no prohíbe explícitamente la eutanasia, pero la Ley General de Salud y el Código Penal Federal sí la sancionan al considerar esta práctica como homicidio por piedad o suicidio asistido. De aprobarse la reforma, las leyes secundarias podrían garantizar el respeto a la voluntad de quien decide poner fin a su vida como consecuencia del padecimiento de una enfermedad incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante. La propuesta, que debe ser aprobada en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México antes de ser enviada al federal, establece que si el derecho a una muerte digna se eleva a rango constitucional, las leyes secundarias podrán establecer los mecanismos necesarios para garantizarla. A ver, veamos la opinión de la mesa. No estoy tan seguro si hay muchas diferencias o si hay polémica en torno a este tema, pero empiezo contigo, diputada Montserrat. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está siendo recibido el tema entre los diputados y diputadas de tu partido? Pues es un tema que yo creo que no tiene mucha discusión. Yo creo que el tema de los derechos es algo que debe de avanzar de forma natural. El que nosotros podamos decidir el rumbo de nuestra vida está perfecto, y también considero que es adecuado que podamos decidir en qué momento, dependiendo de las circunstancias, se pueda terminar de una forma digna. Estoy convencida de que es un gran avance de lo que se está realizando en el Congreso de la Ciudad de México, y que nosotros hablemos de replicar en el Congreso del Estado de México, porque los derechos, pues como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya no se tienen que consultar, se tienen que simplemente plasmar en la ley, en las legislaciones, para que garanticemos su debida y su correcta aplicación. ¿Coincides con esta lectura? A ver, voy contigo ahora, Pablo. El tema de la eutanasia, pues evidentemente no sé cuál sea tu postura, pero creo que en general, pues la gente que hemos tenido a familiares que han sufrido por años de alguna enfermedad y que pues básicamente les va bastante mal a la hora de morir, pues de repente uno dice, oye, ojalá hubiese existido esta iniciativa, esta ley, digamos, para poder tener una muerte digna. Es un tema que sí sigue dividiendo a mucha gente en el país. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un tema en el que todos queremos bien morir, ver bien morir a nuestros seres queridos, ¿no? Y como bien dices, las personas que hemos tenido a alguien cercano y lo vemos sufrir, queremos que finalmente llegue a su último momento de vida de una manera tranquila, de una manera en paz. Creo que un tema importante a analizar, como ha sucedido en otros países, es que el Estado ayude y provea los medicamentos e insumos necesarios para justamente ver que estas personas que se encuentran en etapas terminales pues puedan llegar a su fin de vida de una manera pacífica, de una manera en paz, sin dolor, etcétera, ¿no? Pero eso creo que ya también forma parte de otra discusión. En general, creo que es un tema de ser humano y de dignidad humana, ¿no? Hoy en día sí creo que las personas que tienen más posibilidades económicas mueren de una manera tranquila, mueren de una manera mucho más en paz y sin dolor, y las personas que pues tienen menos posibilidades económicas, desafortunadamente en muchos casos terminan sufriendo mucho más. Ojalá que sigamos construyendo un mundo de derechos en donde la mayor cantidad de personas tengan acceso justamente a tener servicio y acceso a este tipo de derechos, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay contrapuntos, Ana Villagrán? ¿Verdad que tú tienes alguno? Porque la verdad es que cuando hay consenso en esta mesa sí cuesta difícil encontrar los contrapuntos. A lo mejor la manera en la cual se regule esto, pero también tal vez tratar de entender, Villagrán, algún punto en donde, a ver, es una iniciativa que sale del Congreso de la Ciudad de México y se va al federal para reformar la Constitución Federal. Yo no sé si alguien nos puede explicar también aquí la técnica legislativa de cómo esto ocurre, o si a lo mejor traemos mal la información nosotros, pero a ver, si tú lo traes más claro y si tienes contrapuntos, Ana. Sí, lo que yo tengo claro es que sí, los diputados locales sí pueden enviar para que sea analizado en las comisiones de allá del Congreso de la Unión, y que a partir de ahí ya salga una iniciativa para la reforma de la Constitución. Aquí extrañamos a Martín, le mandamos un saludo para que nos explique los procesos legislativos, pero sé que los diputados locales sí pueden hacerlo. En ese sentido, miren, el PAN ha tenido siempre la postura, como ustedes saben, de la defensa de la vida, desde
desde la concepción hasta la muerte natural. Es algo que forma parte de nuestros estatutos y de nuestros documentos básicos. Entonces el PAN pues continuamente va a estar presentando pues el por qué se tiene que brindar como este respeto al proceso natural. Sin embargo, mi postura personal sí va un poco más alineada a que muy distinta a cómo es defender la vida desde la concepción. Creo que cuando ya un ser humano, un mayor de edad, una persona consciente o que lo dejó legalmente respaldado, pues decide que en algún momento su vida ya no puede ser continuar pues porque está muy enfermo, yo creo que sí se tendría que pasar a algún esquema donde la persona de manera pues propia y voluntaria decidiera pues por un proceso médico pues terminar con su sufrimiento. El tema es que también tenemos que prestarle mucha atención a las posturas como la que tiene la Asociación Médica Mundial, que apenas salió esta iniciativa, pues sacaron un boletín donde decían que los doctores merecen tener el derecho de conciencia para oponerse a formar parte de procedimientos así. Entonces, si esto llegara a avanzar y se llega a reformar, que yo la verdad lo veo muy complicado, no creo que en el Congreso Federal lo retomen, ni siquiera como un tema prioritario, y pues más allá, hemos visto que la mayoría de las posturas a nivel nacional pues son muy conservadoras al respecto, pues que se tenga como esa cláusula de que los médicos tienen este derecho de conciencia, porque bueno, pues al final su origen y ¿cómo se llama? El juramento hipocrático que ellos hacen, pues dice que van a defender la vida hasta el último momento. Sí. Entonces, pues yo creo que es nada más el único momento, la única, pues como contraargumento que podría presentar, pero yo creo que si una persona mayor de edad decide hacerlo, yo creo que se le tendría que permitir. Claro. ¿Y de Acción Nacional crees que tendría eco esta iniciativa? ¿Cómo la vería Acción Nacional? No, el PAN como tal va a estar en contra siempre porque te digo, nuestros documentos básicos dicen que nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pues no, yo creo que sí vamos a seguir con una postura en contra. Bien, Montaño. Pues ahí creo que, de lo que preguntabas de la técnica legislativa, efectivamente lo que yo entiendo, por un lado hay una iniciativa que se quedó en el Senado turnada al Congreso de la Unión en 2019, en donde se adicionaron algunos párrafos constitucionales, no específicamente sobre la muerte digna, pero sí sobre algunos cuidados paliativos la garantía de estos derechos, ¿no? Y por otro lado también la Constitución de la Ciudad de México sí tiene ya este derecho a la vida digna y a la muerte digna desde su aprobación en 2017. Y entonces, entiendo que esta ley es un poco para armonizar que la Ley General de Salud permita que la Ciudad de México pueda implementar esta legislación constitucional estatal y, armonizarla, porque en estricto sentido, pues aunque sí, como ya se mencionaba en la nota, hay una consideración del suicidio asistido, también en la misma Ley General de Salud, pues se establece que cualquier persona mayor de edad en uso de sus facultades puede elegir de manera voluntaria si tomar o no un tratamiento médico. Entonces, un poco creo que con esta misma argumentación se está buscando homologar la ley de tal forma que constitucionalmente se eleve el derecho y que en la Ciudad de México se pueda implementar lo que ya es aquí un derecho constitucional, porque ahí hay como una contradicción entre las leyes. Digo, en lo personal, ya lo comentaban los compañeros, pues me parece que efectivamente es un derecho humano, el derecho a la muerte digna y a elegir cómo queremos vivir y cómo queremos morir todas las personas. Así que me parece que es importantísimo que ya se pueda armonizar. Y pues efectivamente el tema de la objeción de conciencia pues es todo un debate. Sin embargo, pues creo que desde las personas que impulsamos los derechos humanos pues es muy importante también asumir que la objeción de conciencia es parte del libre desarrollo de la personalidad. Sí me parece que hay una distinción porque una cosa es que se hace con la vida propia y otra cosa es pues que se hace con el ejercicio de la profesión y que justamente las médicas y médicos tienen esta obligación de defender la vida a cualquier costo, digamos, pero ahí hay todo un debate, pero me parece que ya en términos políticos pues lo importante es establecer este derecho también, pero garantizar que las personas que quieran pues hacer uso de su derecho a la muerte digna puedan encontrar un espacio en el que de manera pública pues puedan ejercerlo, ¿no? Entonces creo que con esa modificación podría llevarse a cabo y seguramente habrá quienes se pongan como el PAN, el PES, pero pues en la Ciudad de México creo que sí tenemos muchas
claridad sobre la vigencia. Bueno, pero ahora con estas alianzas de PAN, PRI, PRD, pues seguramente también ahí a ver cómo se ponen de acuerdo para temas como este, en donde van a estar obviamente muy divididos, ¿no? ¿Alguien quiere cerrar? Tenemos todavía un minutote para este bloque. Pablo. Bueno, te ganó yo creo Pablo. que... Bueno, después Ana, todavía no también. Yo creo que algo importante es también entender de dónde viene mucho de la oposición a estos temas, ¿no? Creo que en buena medida el arraigo católico en el que nos han explicado que nuestra vida es prestada nos lleva a que muchas personas quizá opten por estar en contra de este tipo de iniciativas, pero yo en ese sentido difiero. Creo que somos dueños de nuestra propia vida y de nuestra propia libertad, y en ese sentido creo que hay que abonarle a elegir las libertades en las personas en todos sentidos. Claro. Y finalmente, Ana Villagrán. Sí, añadir justamente que, como lo señalaba mi tocaya, que es una reforma del párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución para añadir el tema de que tengamos el derecho a la vida digna, y entonces la ley aquí en la Ciudad de México puede incluir lo de la muerte digna. Como ahorita el artículo no viene con lo de derecho a vida digna, pues no se puede, como decían, hacer el match. Muy bien. Bueno, pues déjenme hacer una pausa y regresamos para el último bloque de la noche. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, libró un segundo juicio político, segundo ya, y ahora prometió un nuevo movimiento, otra vez para hacer a Estados Unidos más grande, to make America great again. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la administración del demócrata Joe Biden? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El viernes pasado, Donald Trump libró por segunda vez un juicio político, gracias al voto de los republicanos en el Senado, pero esto no se acaba todavía. Este lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, propuso la creación de una comisión independiente para investigar y reportar los hechos y las causas relacionadas al ataque del 6 de enero del Capitolio del Congreso de Estados Unidos. Además, el estado de Georgia también inició una investigación contra el expresidente. Veamos el contexto. Por segunda vez, los senadores republicanos salvaron a Donald Trump de un juicio político. El pasado 13 de enero, la Cámara de Representantes inició este proceso contra el entonces mandatario por incitar a una insurrección el pasado 6 de enero, cuando alentó a sus seguidores a protestar por el resultado electoral. La gresca, donde los trumpistas tomaron violentamente las instalaciones del Capitolio, devino en la muerte de 5 personas y la interrupción momentánea de la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. El 9 de febrero, tras la apertura de sesiones, el Senado aprobó la constitucionalidad del proceso. Después de 5 días de presentación de pruebas y argumentaciones, 50 senadores demócratas y 7 republicanos apoyaron considerar a Trump culpable de los cargos, pero 43 legisladores republicanos restantes votaron en contra. Aún así, el líder de los republicanos, Mitch McConnell, dijo que no hay duda de que el expresidente Trump es responsable moral y prácticamente de la toma del Capitolio. En un comunicado, Trump señaló que este juicio político fue la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos, pero se mostró exultante y señaló que su magnífico, histórico y patriótico movimiento para hacer Estados Unidos grande de nuevo acaba de empezar. Mientras, la Fiscalía del Condado de Fulton, en Georgia, informó el inicio de una investigación contra Trump por sus intentos de anular o revertir los resultados electorales. En enero pasado se dio a conocer la llamada donde Trump pidió a los funcionarios electorales estatales encontrar los 11,000 votos que necesitaba para revertir su derrota ante Biden. Punto y contrapunto. A ver, empezamos con este tema, que evidentemente lo tocamos por todas las implicaciones que tiene también evidentemente para la política mexicana. Es Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante. Es el expresidente Donald Trump y su futuro político en ese país. Un presidente que proponía tener un muro en la frontera. Es un hombre que llegó al poder, Ana Montaño, a pesar de las múltiples acusaciones de violencia sexual en contra de mujeres y que llegó hasta la Casa Blanca. ¿Cómo lo ves? Pues digo, el tema... Muy preocupante, porque la verdad es que, pues sí, creo que muchas de las personas que tenemos ahí un poquito de el tema del análisis internacional, veíamos como, pues bueno, Trump normalmente hace mucho ruido, ¿no? En realidad, pues las posturas, es decir, decía que no se iba a obligar a pagar el muro, etcétera, ¿no? Y en realidad, pues lo hace como un poco para ganar a sus seguidores y tal, pero me parece que a partir de la derrota electoral, pues sí se ve un cambio en la dinámica del movimiento. Es lógico también, ¿no? Es distinto para él estar en el poder que ya ser parte nuevamente como de
digamos, de la ciudadanía en general. Y pues sí es preocupante porque sí ya vimos que hay actos de violencia perpetrados de manera directa por sus seguidores y que sí tiene esta capacidad de movilización más allá de la capacidad de difusión de sus mensajes en redes, que era lo que hasta hace unos meses solo habíamos visto, ¿no? Entonces, pues a mí sí creo que quizá también con esta misma lógica es que se toma la determinación. A mí me parece difícil leer la lógica del Partido Republicano porque al final del mandato de Trump, pues se estuvieron como haciendo mucho a un lado y buscando ya, incluso muchos públicamente dijeron que ya no lo apoyaban, y ahora parece que hay nuevamente como un reacomodo hacia dentro del partido. No sé si es un tema como consensuado o pues más bien también buscan no darle como oportunidad al movimiento de victimizarse y de seguir teniendo este nivel de violencia, ¿no? Pues bueno, sí creo que hay una parte de la que preocuparse, pero también pues sabemos esto que comentábamos, ¿no? Que a lo largo de la historia pues Trump ha tenido esta serie de declaraciones muy rimbombantes que a final de cuentas no se actualizan en los hechos. Ojalá sea el caso, Sí. Y ojalá pues bueno se regrese a Nueva York a hacer negocios y salga de la política estadounidense por el bien de la ciudadanía tanto de allá como a nivel mundial. Pero la verdad es que quién sabe si vaya a ocurrir eso, ¿verdad, Pablo? Porque parece que Trump quiere hacer un partido político, ya está diciendo y amenazando con que ahí viene de regreso. ¿Cómo lo ves? Exactamente, hoy justamente en la mañana lanzó un tuitazo en su primera aparición pública, se lanzó contra Mitch McConnell, que es el líder de los senadores republicanos, y le dijo que él va a apoyar a los candidatos que respalden la política de America First y Make America Great Again, que es lo que al final de cuentas representa a Donald Trump. A mí me preocupa mucho ver en un Estados Unidos donde normalmente la ley se cumple, porque para nosotros los mexicanos, a ver, nosotros podemos ver a un candidato que es violador y que se puede terminar yendo de gobernador, ¿no? Pero en Estados Unidos el que la hace la paga, y que hoy en día se termine viendo a un expresidente a quien el Senado, el Congreso le tiene miedo y no lo juzga, a mí me parece un hito muy importante el daño que Donald Trump le hizo a la democracia de Estados Unidos con tal de robustecerse así, dañando incluso a la misma investidura presidencial. Yo creo que esto es un tema que hay que seguir de cerca. Todos creíamos que la democracia estadounidense era una de las más sólidas, de las más robustas. Hoy la vemos muy complicada. No dudo que vayan a reformarse, no dudo que vayan a cambiar, no dudo que el colegio electoral, en este afán de reinventarse, vayan a hacer algunos cambios, y creo que ese es el reto del gobierno actual. Pero sí, el claro ganador en este momento es Donald Trump. Le está arrebatando los titulares a Joe Biden, que hoy es el presidente, sin ser Donald Trump hoy el presidente a cargo, ¿no? Eso es muy impresionante. Claro. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Trump, que evidentemente ha sido tema recurrente en esta mesa y parece ser que lo va a seguir siendo en los próximos meses. Pues me parece sorprendente en términos de que pues todos dábamos ya a Trump por muerto, justo como dice Pablo, y pues ¿qué creen que no? Que el amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucho futuro, aún muchos desastres que causar en nuestra pues nación vecina. Le faltaron 67 sufragios, realmente pues fue poco pues como para poder lograr pues evitar que Trump tenga algún cargo posterior. Creo que tenemos que tener como muy claro que el apostar por populistas, que el apostar por gente que está totalmente, continuamente no sé, como construyendo esta imagen política con afirmaciones falsas son muy peligrosas. Ya sé que no les gusta la comparación, pero la manera en la que se comporta o se comportaba Donald Trump y la que se está comportando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues están derivando a locuras como la del senador Ricardo Monreal, que quiere censurar las redes sociales para evitar que si el presidente se vuelve loco en unos años, le quiten su cuenta de Twitter. Entonces creo que es algo que sí nos tiene que preocupar. Qué mal por la nación vecina. Y pues nada, yo sí te voy a responder el pase que le pusiste a mi compañera Ana de fútbol. Creo que sí es lamentable el tema de que Morena, aún con todo lo que se ha presentado, está impulsando pues una persona que fue acosada por 5 mujeres de haber sufrido ataques sexuales en su contra. Lo que está haciendo Salgado Macedonio, que como bien señalaste, pues ya tiene, no es el primer político
antecedentes llegue a un cargo tan poderoso, creo que sí nos tiene que despertar a todas y a todos. Esto no se puede repetir. El instituto, nuestras instituciones electorales tienen que tomar ya no cartitas de buena voluntad. Si hay investigaciones, no puede proceder ni un preregistro y mucho menos una candidatura. Entonces, Trump aún así llegó a ser presidente de Estados Unidos. Esperemos que aquí en México, pues, sí se logre algo. No sé qué está pasando con el presidente, que es capaz de permitir una candidatura así en el partido al que él le dio vida. Pues Montserrat, a ver, en efecto van junto con pegados estos temas y además se toca a la política de tu propio partido. ¿Cómo lo ves? Y si quieres, primero empieza con Trump y si quieres tener una reflexión sobre el tema al que mencionaba y se refería Ana Villagrán de Félix Salgado Macedonio. Claro, pues el tema de Trump. Trump es un político muy controversial, pero sin duda alguna yo creo que dejó claro que la política bipartidista después de las pasadas elecciones en Estados Unidos va a cambiar de forma pues muy notable. También quedó claro que la democracia, como se decía, tan perfecta de Estados Unidos, pues realmente pues sí se ha visto rota, sí se ha visto dañada. Y a mí lo que me preocupa más por el tema de la democracia es que quedó en manifiesto que los poderes fácticos siguen teniendo mucha injerencia, ¿no?, en esa llamada democracia, porque pues no es posible que esa censura se haya dado en que pues si no me gusta o no me parece lo que está haciendo uno o tal candidato, pues le bloqueamos todas las cuentas, ¿no?, tanto Facebook como Twitter. Yo creo que la censura es la censura igual aquí o en Estados Unidos, y eso no se puede estar permitiendo. Yo creo que ese poder que han tenido quienes controlan las redes sociales, sea Twitter, sea Facebook, Instagram o las diferentes redes, no pueden tener un control tan marcado, menos en temas que son tan fundamentales como son la política de un país, que yo creo que eso no puede ser, no se puede permitir, y que lo vemos reflejado aquí en nuestro país, ¿no? También hay muchos políticos que se la pasan promocionando sus páginas de Facebook y sin ninguna restricción, y hay otros que quieren meter un anuncio y les ponen muchísimas restricciones. Es un tema que se deja mucho a la discreción y mucho al control de quienes manejan estos poderes fácticos o estos poderes de decisión. Y sobre el tema de Salgado Macedonio, es sumamente aberrante que digan que es el presidente el que anda imponiendo candidatos cuando él ha dejado muy marcado que no se mete y no se meterá en la vida interna de Morena. Nosotros contamos con un instituto político que es la Comisión de Honestidad y Justicia, que de hecho ya abrió una carpeta de investigación, y yo sí soy de la idea de que no solo se debe de agotar este proceso interno de nuestro partido, sino ir también a las instancias jurídicas, ¿no?, a las instancias legales, para que quede claro y completamente aclarado todo este tema, ¿no? Yo soy de la idea de que le creo a las mujeres, le creo a las personas que dicen que sí fueron violentadas. Yo no pongo en tela de juicio su decir, y que se llegue a las últimas consecuencias. Nosotros como partido político no estaremos respaldando ese ni cualquier otro acto que vaya y que denigre la integridad de una o cualquiera de las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos una comisión que es encargada de dirimir estas cuestiones internas, pero no se debe quedar solamente como un tema interno, sino es un tema muy delicado que debe de llegar a las alturas de la justicia, y que se debe de atacar y se debe de concluir conforme a derecho. Ana Montaño, ¿quieres también agregar algo sobre este tema? Sí, sobre todo para no dejar la idea de que lo omití, porque no fue para nada el tema. Al contrario, coincidiendo mucho con la compañera diputada, pues creo que en Morena, tanto las mujeres del Partido General como específicamente quienes nos consideramos feministas, tanto simpatizantes como militantes, pues hemos alzado la voz en distintas maneras en contra de la candidatura de Salgado Macedonio. Pues tanto la compañera secretaria general Citlali Hernández, nuestra compañera Estefanía, pues, está en este espacio también, y desde la Comisión de Honor y Justicia, la compañera particularmente Sacil Carreras, han buscado tener los medios institucionales necesarios. Hay una diferenciación que me parece importante. Una parte es la parte jurídica,
e institucional de la obtención de una candidatura para las cuales, pues al momento, dado que no hay una sentencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que son a quienes tenemos que reclamarles y obligar a que den sentencia al señor Salgado Macedonio, pues bueno, esa parte pues la cubre, ¿no? Y por ese lado, pues tiene que aceptarse su candidatura en términos de lo estrictamente legal. Sin embargo, para eso la Comisión de Honor y Justicia existe, para revisar que quienes son como candidatos del partido pues puedan cumplir tanto con los valores, ¿no? Si es que de manera legal no hay una sentencia, pero sabemos que precisamente hay denuncias en su contra y que creo que la posición del partido deberá ser, y ojalá así se resuelva, que pues tenemos que creerle a las víctimas y que mientras no haya un esclarecimiento del tema, pues no se le tacha como culpable porque también se cree en la presunción de inocencia, pero sí no puede acceder a un cargo de poder en el que pues obviamente estaríamos únicamente revictimizando a quienes lo han denunciado pues por muchos años, ¿no? Entonces, pues desde aquí nuevamente el llamado a los órganos partidistas para que puedan tener esa contundencia dentro del caso. Creo que ha sido un caso muy complejo, pero pues que además también pone en riesgo la candidatura dentro del Estado, pues porque si eventualmente durante el proceso electoral la Fiscalía General determina que sí hay una sentencia en contra de esta persona, pues bueno, Morena se quedaría sin candidato, ¿no? Entonces, obviamente es importantísimo revisar el asunto y pues falta también, yo creo que en la parte jurídica mucho por revisar, pero sí, mientras tanto, creo que desde el partido se tiene que tener esta posición contundente y así seguramente lo seguiremos exigiendo las feministas. Bueno, pues ahí está claro ya la postura de dos mujeres militantes de Morena. Veremos qué pasa con este tema y también con el futuro de Donald Trump. Vamos a una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas, del panelista y las panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Y ahora vamos ahora sí con la paparrucha, la noticia falsa de esta noche. Un spray nasal podría prevenir la COVID-19. Durante el fin de semana, medios nacionales e internacionales anunciaron un nuevo producto que supuestamente puede prevenir contagio de SARS-CoV-2. Desarrollado por una farmacéutica israelí, se trata de un aerosol que puede bloquear la entrada de virus por las fosas nasales. El aerosol ya es utilizado en varios países como Israel, España y también en la República Dominicana. Pero no te vayas con la finta, este producto no es un medicamento, ni tampoco es exclusivo para combatir la COVID-19. La base de este producto es la ipromelosa, utilizada comúnmente en gotas para lubricar los ojos. Según la farmacéutica, adquiere la consistencia de un gel que cubre los conductos nasales y protege contra alérgenos y virus. El gel genera un ambiente ácido en la nariz que evita que los virus ingresen a la mucosa nasal. Para observar su efectividad contra el SARS-CoV-2, la farmacéutica realizó pruebas en 243 personas, de las cuales 83 usaron el producto durante 14 días y 160 no lo usaron. De las personas que sí lo usaron, el 2.4% se enfermó de COVID-19, mientras que el 10% de quienes no lo usaron contrajo el virus. La farmacéutica informó que, aunque los resultados son alentadores, su eficacia contra el SARS-CoV-2 sigue siendo estudiada y tampoco sustituye el uso del cubrebocas. Así que, nuevamente, te pedimos que no te dejes engañar ni que caigas en la compra de productos milagro. Las únicas medidas comprobadas para prevenir contagios son usar cubrebocas, especialmente en espacios cerrados, ponértelo, por favor, por piedad, úsalo, mantener la sana distancia y lavarse frecuentemente las manos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Ana Montaño. Gracias, Ana Villagrán. Gracias, Montserrat. Y gracias, Pablo. Bienvenidos a este espacio. Los estaremos buscando próximamente. Gracias a ti por habernos acompañado. Nos vemos. Mañana se quedan con Mariana en la mesa de Punto y Contrapunto. Yo los espero en tercer grado y nos vemos de acá de regreso en Punto y Contrapunto el próximo jueves.